La dieta del soldado romano solía ser monótona, basada en granos y carne de cerdo salada. Sin embargo, los oficiales, como los centuriones, a veces tenían más variedad. Tendrías carne fresca y podrías disfrutar este cerdo con salsa de vino urbano y gachas de trigo. Gracias a mis patrocinadores de Patreon por apoyar el canal otro año. Preparando una comida para un centurión romano en Sabores de la Historia con Max Miller. Ya he hablado antes sobre la dieta de un legionario romano promedio aquí en el canal, específicamente sobre cómo, cuando estaban en marcha, sobrevivían de eso. Principalmente queso salado, loridum, sal, cerdo y bucelatum, pan duro, aunque a menudo la dieta era más variada. Especialmente si eras oficial, ya fuera general a cargo del ejército o centurión de 100 hombres. Eran 80 combatientes y 20 sirvientes. Así que, basándonos en varios escritos antiguos romanos, incluyendo listas de alimentos encontradas en los aposentos de los oficiales en Vindolanda, uno de los fuertes más al norte en la Britania romana. Busqué en el Dere Coquinaria, también conocido como Apicio, la mayor colección de recetas de la antigua Roma, para hallar una receta que quizás se sirvió a un centurión romano. Comienza con pequeños trozos de carne y trigo fino, harina o sémola cocida. Se sazona con onococti y se sirve con trozos pequeños de cerdo en la misma salsa. Onococti puede ser varias salsas con vino, y hay una receta de cerdo con esa salsa. Más adelante se usa para cochinillo frontiniano. Deshuesa, dora y amarra. Pone en la olla con garum, vino, puerro y eneldo. A mitad de cocción añade di frutum. Cuando esté cocido, lávalo, sécalo, añade pimienta y sirve. Antes he hecho cochinillos enteros en el canal, pero hoy haré una porción más pequeña. Para esta receta necesitas 1 kilo o 2 libras de cerdo y una cucharada de garum o una cucharadita de sal. Rara vez sugiero la sal en vez del garum. El garum era una salsa de pescado fermentada popular en la antigua Roma. Hoy se usa la salsa de pescado asiática como alternativa. Pero en este caso, ya que estamos haciendo algo para el ejército, usar sal probablemente sea más apropiado que incluso usar garum ahora. Hay indicios de garum en fuertes como Vindolanda, pero no era común en el ejército romano. Casi siempre preferían la sal por su versatilidad. Sirve para dar sabor y conservar alimentos. Y es mucho menos engorrosa, ya que no necesita transportarse en enormes botellas de garum, así que para esta versión de la receta, cualquiera de las dos funcionará. Después, 2 tazas, 475 mililitros de vino tinto o blanco, un puerro pequeño, un manojo de eneldo y 3 cucharadas de frutum, actualmente mosto cotto. Después, agrega bastante pimienta y 1 taza o 200 gramos de farro u otro trigo integral. Comienza cocinando el farro en una cacerola con 475 mililitros de agua. Ponlo a fuego medio alto hasta que hierva. Luego baja el fuego y deja hervir a fuego lento 15 minutos. También puedes triturar un poco el farro si quieres, y eso hará que quede una especie de puré más espeso y pegajoso, pero también puedes dejarlo entero, que es lo que estoy haciendo ahora, mientras hierve a fuego lento durante 15 minutos. Prepara tu cerdo agregando un poco de aceite de oliva a una sartén, y luego sella el cerdo, que debe estar cortado en trozos del tamaño de un bocado. Solo séllalos lo suficiente para que tomen un poco de color por fuera. Luego retíralos de la sartén y agrega el vino y el garum o la sal si vas a usar eso, y eso debería desglasar la sartén. Deja que eso hierva a fuego lento y luego vuelve a agregar el cerdo, junto con la parte blanca del puerro y el manojo de eneldo. Deja que esto hierva a fuego lento durante 4 o 5 minutos y luego agrega el di frutum y continúa cocinando hasta que el cerdo esté listo si son piezas pequeñas. No debería tomar más de otros 4 o 5 minutos. Tan pronto como esté cocido, retíralo del fuego y saca el cerdo de la sartén. Luego toma aproximadamente 3/4 de taza o 175 mililitros de la salsa de vino. Agrégalo al farro, que aún debe estar cocinándose. Mézclalo y cocina 15 minutos más hasta que esté suave. Aunque esta receta no es muy complicada, es más compleja que lo que comía un legionario romano promedio, ya que ellos habrían estado cocinando sobre una fogata al aire libre y también habrían estado comiendo junto a esa fogata. Pero es algo a lo que un oficial habría tenido acceso, como un centurión que comía en su propia tienda y era atendido por sirvientes.
Ellos podían acceder a ingredientes como difrutum y garum, inaccesibles para la mayoría. Pero todos, al menos en ocasiones, habrían tenido acceso a la carne fresca. Así que asegúrate de darle like a este video, suscribirte a Sabores de la Historia con Max Miller y te contaré un poco sobre la carne fresca del antiguo ejército romano. Los hábitos alimenticios de los oficiales militares romanos realmente variaban dependiendo de la época, el lugar y su rango, así como si estaban tratando de demostrar que eran parte del pueblo. Muchos generales romanos incluso se esforzaban por ser vistos comiendo como los soldados comunes. Del general Vespasiano, futuro emperador de Roma, se decía que marchaba al frente de sus tropas y comía lo que el destino le daba. Su ropa y actitud eran casi iguales a las del soldado común. Durante la República, Plutarco relató que Gayo Mario comía pan común en público, lo cual agradaba a los soldados romanos. Eso era característico de los generales romanos. Son como nosotros, algo así. La evidencia muestra que la mayoría de los oficiales, sin importar su rango, solían comer mejor que la mayoría de los soldados la mayor parte del tiempo. Esto se refleja en las palabras que los antiguos romanos usaban para referirse a los distintos grupos al comer. Cuando hablaban de soldados, decían quibum capere, o tomar alimento. Para un centurión u oficial, usaban epulare, que significa cenar o festejar. Esto es porque los soldados recibían sus raciones, cocinaban y comían junto a la fogata. El centurión romano u otros oficiales tenían esclavos o sirvientes que les preparaban las comidas y luego se las servían en sus tiendas privadas. E incluso un centurión que estaba a cargo de, 80 hombres de combate, no comía con esos hombres, comía con otros centuriones de diferentes rangos. Era una sociedad de centuriones muy jerárquica. Incluso había ocasiones en que los centuriones comían con cónsules o emperadores de Roma. Así que realmente tendrían acceso al vino de mejor calidad, muchas más hierbas variadas, frutas, verduras y, por supuesto, mucha carne fresca. Ahora, la carne era fundamental para el ejército, pero casi siempre era ahumada o salada, no fresca. Como dice Polibio, la cantidad de cerdos sacrificados en Italia para alimentar al ejército es muy grande. Casi todos ellos eran suministrados por el Valle del Po. Pero si estaban sacrificando todos estos cerdos antes de que la campaña siquiera comenzara, obviamente todo estaba conservado. Carne salada, seca, en salchichas, jamones y similares. Entonces, ¿de dónde exactamente obtenían carne fresca? Bueno, a menudo se adquiría durante la marcha, mientras que la logística y las líneas de suministro del ejército romano eran increíbles. No todo podía venir de Roma o las provincias, sobre todo cuando el ejército estaba en regiones lejanas o fuera del territorio romano. En esos casos, el ejército romano sobrevivía con los recursos locales. Había todo un grupo de soldados conocidos como frumentatores que salían cada pocos días y conseguían carne, verduras, grano y otros ingredientes para cocinar. Ahora, a veces esto simplemente significaba buscar comida, pero muy a menudo significaba comprarla a la gente local, a veces de buena manera y a veces de una forma un poco forzada. Y luego hubo ocasiones en las que realmente había saqueos, pero no era tan común como podrías pensar. Y mientras los frumentatores recolectaban carne y otros alimentos, también había acuatores que buscaban fuentes de agua limpia, y lignatores que recogían leña, y luego pablotores que recolectaban forraje. El forraje alimentaba a los caballos, animales de carga y otra fuente de carne fresca. Esos rebaños de ganado acompañaban al ejército y se usaban para obtener queso, leche y, si era necesario, carne, preparada por los carniceros que también iban con los militares. Ahora, algunas de estas vacas, junto con cerdos, ovejas y cabras, eran sacrificadas únicamente para alimento, pero más a menudo parece que, al menos en mayor cantidad, eran sacrificadas como ofrendas a los dioses. La lustratio era una purificación del ejército para asegurar el éxito en batalla. Antes de la batalla de Filipos, el ejército de Bruto y Casio repartió mucho ganado para sacrificios entre sus cohortes. La carne se cocinaba y servía a todos, sin importar el rango.
No creo que haya funcionado porque Bruto y Casio perdieron mal contra Marco Antonio, cuyo ejército se estaba quedando sin suministros, así que solo pudieron hacer sacrificios de trigo. Tal vez el sacrificio no importaba y el general del ejército fue quien hizo la mayor diferencia. Ahora, incluso si los sacrificios no jugaron un papel importante en el resultado de la batalla, los rebaños en sí mismos aún podían desempeñar un papel fundamental en el combate y no solo como una excelente fuente de calorías. En el 206 a.C., Escipión Africano usó su ganado en Iberia para atraer a su oponente a la batalla durante su campaña. Halló un barranco muy empinado y condujo el rebaño hasta el fondo. Y luego colocó lanceros alrededor y simplemente abandonó el ganado. Cuando los íberos atacaron rápidamente a los animales, soltó a algunos lanceros. Avancemos 150 años. Julio César está en campaña en Iberia. Y los íberos intentaron el mismo truco, pero César los ignoró y los conquistó. Existen muchos relatos de generales romanos usando comida para atrapar enemigos, como Tiberio Graco en Iberia. Al saber que el enemigo carecía de provisiones, abasteció su campamento con diversos alimentos y luego lo dejó. El enemigo tomó el campamento y comió en exceso, pero Tiberio Graco regresó con su ejército y los derrotó de sorpresa. Y no fueron solo los romanos, porque el general Númida Marjabal puso no carne, sino vino cuando luchaba contra algunas tribus africanas. Después al vino le puso mandrágora, que era como una pastilla para dormir antigua. Luego provocó una pelea y huyó cuando los bárbaros capturaron el campamento y, en un frenesí de alegría, bebieron con avidez el vino drogado. Marjabal regresó y los tomó prisioneros o los masacró mientras yacían tendidos como si estuvieran muertos. El vino era tan o más importante que la carne para el ejército romano. Porque 1 litro al día, que era lo que normalmente bebían, tenía cientos de calorías, y tanto el buen vino como el vino malo que se había agriado, o incluso el vinagre puro, eran excelentes antiescorbúticos. O sea, prevenía el escorbuto, prevenía el escorbuto, no estoy seguro. Prevenía el escorbuto, evitaba el escorbuto, cualquiera de las dos. En realidad estamos hablando de carne, así que voy a volver al tema de la carne ahora. El ejército romano obtenía carne recolectando, saqueando, comprando o llevando rebaños consigo. Pero ¿qué pasaba cuando el ejército estaba sitiado en una ciudad? Eso usualmente solo era el fin de la ración de carne, salvo que hubiera un río cerca. Cuando los habitantes de Mutia fueron bloqueados por Antonio Hircio, enviaron cadáveres de ovejas por el río Escultena, los recibieron y así obtuvieron lo necesario para vivir. Aunque la carne fresca era esencial en la dieta militar, la mayoría de los soldados la consideraba un lujo. El grano constituía el 95% de sus calorías y luego el vino, las verduras y otras cosas componían la mayor parte del resto. La carne era solo un pequeño complemento. Así que, aunque un oficial podría tener más acceso a carne fresca, la mayoría de los soldados simplemente la veían como un adorno. Y entonces, cuando había ocasiones en que solo recibían carne fresca, eso resultaba ser un problema. Corbulo y su ejército, sin bajas en batalla, ya sentían presión por las raciones cortas y las dificultades. Habían tenido que mantener el hambre a raya con una dieta de carne, y cuando el ejército de Julio César se quedó sin grano durante un asedio, tuvieron que sobrevivir exclusivamente con carne fresca de res. Se pensaba que eso era bueno, pero no lo era. Ningún hombre dijo algo que deshonrara la dignidad de Roma o sus victorias. Incluso, cuando Julio César hablaba con las legiones y decía que si la escasez era demasiado dura para ellos, levantaría el asedio. Todos le suplicaban que no lo hiciera. Tener carne fresca en el ejército romano solo era bueno si había suficiente grano. Por eso pensé que este platillo de farro con carne de cerdo era ideal para un centurión romano. Así que, una vez que el farro esté bien suave, sírvelo junto con una buena cantidad de carne. Luego espolvorea la parte superior con pimienta y adorna con un poco de puerro cocido y eneldo fresco. Y aquí lo tienes, cerdo y trigo. Pulse, digno de un oficial romano. Huele bien.
Principalmente percibo el vino y el eneldo. Empezaré con un poco de este pulse. Tiene muchísimo sabor. Puedes molerlo un poco para que sea más suave, pero a mí me gusta así. Sí, el onacocti, la salsa de vino, realmente lo eleva porque si no solo es grano, un poco aburrido. Esto le da un buen sabor. El garum está presente, pero es muy poco. De nuevo, si quieres usar sal, está perfectamente bien. Es solo que el garum sí le da un sabor realmente interesante. Garum. Como quieras decirlo ahora, déjame tomar un poco de la carne, no la voy a levantar. Así que parece quemada, pero no lo está. Solo parece quemada por la salsa en la que se cocinó, pero huele muy bien. Aquí vamos. Textura perfecta. Entonces lo que percibo es la dulzura del Difrutum y de hecho no me molestaría un poco más de eso. Lo bueno es que, aunque el vino es importante, no domina el sabor. No sabe únicamente a vino, como puede pasar cuando cocinas comida en vino. Puede volverse abrumador cuando ese es realmente el único líquido que hay, excepto por un poco de garum. El eneldo resalta, el puerro no. Así que no sé si tal vez ayudaría como sellar el puerro para liberar los sabores y luego agregarlo. O sea, eso no es lo que dice la receta, pero con las recetas de la antigua Roma siempre están abiertas a interpretación. Por eso solo puse un poco de puerro en el plato. Aporta un toque crujiente y una textura diferente. Lo mejor es la variedad de texturas. Tienes el trigo y el farro, que explotan en la boca. Son suaves, pero mantienen buena textura al morder. Ya sabes a qué sabe o cómo se siente el cerdo, pero el crujiente del puerro está muy bueno. Me comería todo un tazón de esto. Así que tal vez podría hacer un tiempo como centurión romano, siempre y cuando no tuviera que pelear, porque no creo que sea particularmente bueno en eso de todos modos. Haz esto, está bastante bueno. Prueba algunos de esos ingredientes nuevos, prueba un poco de garum o solo usa sal si quieres, y nos vemos la próxima vez en Saboreando la Historia con Max Miller.